Buenas, buenas noches, tengan todos ustedes en su casa. Bienvenidos a su espacio control semanal. Como cada día a esta hora de la noche por su canal Ruta 66 en YouTube y en todas las plataformas a cualquier hora que nos vean. No importa la hora, puede ser de día, de tarde, de noche, de madrugada. En YouTube, Facebook, Instagram, X, donde sea. Bueno, hoy es un día en el que la tarde y hasta esta hora se ha mostrado un poco nublado, un poco lluviosa aquí en la capital. Y eh, gracias a Dios que ya supuestamente lo de Melissa no va a ser ningún obstáculo ni tampoco ningún argumento como para justificar absolutamente nada, porque ya eh, estamos despidiendo prácticamente esta semana y ya Melissa ya cruzó por Jamaica, donde causó muchísimo daño, ya cruzó por Cuba, donde también causó demasiado daño y se han reportado muchas víctimas producto del paso de Melissa por Cuba. Entonces, ya, ese es un tema que ya no lo vamos a volver a mencionar. Y nada, lo que tenemos que seguir es hacia adelante. Creo, me da la impresión de que no va a haber ningún estado de excepción, no va a haber eh, ninguna situación en la que se declare nada de urgencia. Es decir, y esto lo digo a propósito de uno de los funcionarios que ha dejado entrever que se pudiera, eh, qué sé yo, buscar unos chelitos ahí para ayudar a los productores agrícolas. Hay una situación eh, con la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas que dirige Tito Hernández, eh, ex secretario de Agricultura en un momento, hace muchísimos años, cuando se quemó el edificio de Agricultura, lo recordarán alguna gente. Eso pasó aquí en el Distrito Nacional, en la feria. Agricultura se quemó una vez, se quemó la estructura física y se quemaron todas las documentaciones que habían ahí. En ese momento era el director, era el secretario para ese tiempo. Todavía esa modalidad de ministerio no la había, sino de Secretaría de Estado. Era el secretario de Estado de Agricultura, Tito Hernández, eh, quien funge ahora como presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, de los agrónomos, y ya estaremos nosotros presentándole en un tiempito, en pocos minutos, algunas de las declaraciones de él con relación a, eh, a la posición del ministro de Agricultura, Limber Cruz. Mientras tanto, tenemos que informarle que ya llegó
a República Dominicana, ya arribó a República Dominicana, ya se encuentra en República Dominicana, ya fue recibida en en el Aeropuerto Internacional de las Américas la nueva embajadora norteamericana, Lea Campos, aquí en el país. Mírenlo ahí, ella arriba al Aeropuerto Internacional de las Américas, eh, y la acompaña, ese que ustedes ven ahí, es el general Emmanuel Sufrón, director del CESA, que le dio el recibimiento en el aeropuerto a la nueva embajadora Lea Francis Campos, la nueva embajadora de los Estados Unidos, que ya con esta llegada al país, pues dará inicio a sus funciones diplomáticas. Recordemos que duramos un tiempo, años, durante la administración del presidente Joe Biden. Nosotros no contamos en el país con ningún representante diplomático, con ningún embajador de los Estados Unidos. Es ahora, ya en esta administración del presidente Donald Trump, cuando se, cuando se designa a la señora Lea Campos como embajadora de Estados Unidos aquí en el país. Yo les dije que quería presentarle algunas declaraciones de eh, Tito Hernández, Vamos a ver por dónde andará. Creo que lo tengo acá. Sí, aquí está. No sé si se lo he enviado a nuestro director, pero ahí tiene. Con relación a lo de el ministro de Agricultura, Limber Cruz, vamos a ver qué dice Tito Hernández. ¿Qué dice Tito Hernández refiriéndose a la situación que se está viviendo ahora entre ese gremio de los agrónomos, ese sindicato de los agrónomos, y el ministro de Agricultura con relación a algunos temas que son comunes a ambos, toda vez que uno administra el Ministerio de Agricultura, lo dirige, que es Limber Cruz, que tiene que ver el Ministerio de Agricultura con el desarrollo, la supervisión, con los aportes a nivel técnico y económico, como para que en todos los, en todos los escenarios donde se desarrollan los proyectos agrícolas pudieran desarrollarse de una manera adecuada, y el AMPA, que es quien agrupa a todos los técnicos, eh, en el área agrícola del país. Escuchemos a Tito Hernández.
Y la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios acusó al Ministerio de Agricultura de presentar cifras infladas y falsas sobre los daños ocasionados por la tormenta Melissa. Su presidente, Víctor Tito Hernández, calificó el informe oficial como un fraude técnico, asegurando que los datos reales levantados por los profesionales en el campo no coinciden con los ofrecidos por el ministro. Casi hasta risible el informe que dio el ministro de Agricultura, primero por prematuro, precipitado, y segundo porque establece daño en zonas que no fueron afectadas por el ciclón, por Melissa. Y llama la atención, eso hay que decirlo al país, que los mayores daños se producen en el cultivo del cual el ministro es productor, que es en plátano, y en la zona donde él tiene su siembra. Para la AMPA, el ministro miente al país, al presidente, cuando da unas informaciones de daño del sector agropecuario que hasta ahora no son comprobables porque son precipitadas. No hay ningún reporte de que el tornado, y se produjera un tornado que produjera tanto daño. ¿Qué maldito tornado fue ese que produjo tanto daño? Entonces, el ministro inventa cifras. No sé con qué propósito ni con qué interés. Ahora, nosotros sí tenemos claro que le miente al país cada vez que le habla. Hernández señaló que el ministerio exageró las pérdidas en cultivos. ¡Qué barbaridad! Miren, el dominicano es muy creativo. Y no sé, a veces me da la impresión como que hay gente que tiene la capacidad creativa de inventarse vaina. Oh, pero ya están diciendo por ahí que el ministro Limber Cruz, antes de lo de Melissa, que ya tenía elaborado ese... Coño, pero no, es que no puede ser. La gente no puede pensar de esa manera. Que antes de lo de Melissa, ya Limber Cruz, ese informe ya lo tenía listo. Eso es la gente inventando cosas. Porque yo no creo que el ministro vaya primero a desear que se produjera cualquier situación caótica dentro del ámbito agrícola. Que para entonces elaborar un documento en el que presente sumas multimillonarias de pérdida y tal, y que eso se circunscriba, como dice Tito Hernández, que no soy yo que lo digo, dice Tito Hernández, que se circunscribe máxime a las propiedades que tiene que el ministro Limber Cruz en sus plantaciones de plátano y de toda esa vaina. Yo no puedo creer eso. Oye, lo puede decir el presidente del gremio que agrupa a todos los agrónomos que son los que saben de eso. Y yo no puedo creer que el ministro de Agricultura que vaya a solicitar que uno cuarto para ir en ayuda de los productores y que la mayor cantidad de terreno donde se produce el problema que son los de él. A decir de Tito Hernández, que no soy yo que lo estoy diciendo, Tito Hernández que lo dice. Y son capaces la gente, miren si la gente es diablo, que hasta una adenda, diablo, no puede ser. No, es que no. Ay, Dios mío. Pero,
yo particularmente, yo pienso que real y efectivamente, independientemente de algunos escenarios que se presentaron donde hubo problemas, por ejemplo, en el día de ayer, nosotros en nuestro espacio presentamos imágenes producidas, estas situaciones en San José de Ocoa. Presentamos estas imágenes. Y yo creo que nuestro señor director la tiene ahí, de San José de Ocoa, donde se hacía difícil sacar los productos agrícolas, los vegetales, de una zona en San José de Ocoa por las condiciones en que quedaron esa carretera, y pudimos ver una camioneta tratando de desplazarse en una carretera en condiciones intransitables. Por ejemplo, ok, ahí debe ir la ayuda. Ahí debe ir la ayuda. Pero esa no es una ayuda que debe llegar cada vez que se produzca una situación difícil motivada por un fenómeno atmosférico. Esa ayuda, y lo hemos dicho aquí 60,000 veces, deberían llegar antes de que se produzcan esas situaciones. Antes de que esas situaciones se produzcan. ¿Cómo lograrlo? Bueno, creo que hay una manera sencilla y lógica. Y es sencillamente mírenlo ahí. Por ejemplo, no hay que esperar que eso pase como para entonces elaborar un plan de emergencia y ponerle una cifra a ese plan de emergencia. No se debe esperar a eso. Venga acá, señor director. Sencillamente, con el presupuesto que tiene, por ejemplo, ese ministerio, es el de Agricultura, que tiene un presupuesto. Con ese presupuesto se debe ir en auxilio de los productores agrícolas antes de que sucedan esas situaciones con esos fenómenos atmosféricos que se presentan de manera cíclica cada año en nuestro país. Es un asunto sencillamente de supervisión y planificación, pero lo hemos dicho, lo dijimos ayer, lo estamos repitiendo hoy, pero es que hay que repetirlo. Hay que repetirlo por si acaso alguien lo escucha que trabaje ahí en ese ministerio o que esté cerca de ese ministro de Agricultura y le diga, mire, usted cuenta con un presupuesto, ese ministerio que está consignado en el presupuesto general de la nación, y son de tantos cientos de millones, de miles de millones. Vamos a ver de qué manera nosotros le buscamos oficio a 2 o 3 pendejos que están ahí en ese Ministerio de Agricultura haciendo nada y los enviamos a los lugares más productivos del país, donde se cosecha esto, aquello, donde se cosecha plátano, batata, yuca, ñame, tomate, pepino, ajo, cebolla.
y chequeamos y vemos cómo se encuentran, en qué estado se encuentran los caminos de acceso a esa finca de producción de esos rubros, de todos los antes mencionados. Y entonces chequeamos si necesitan alguna intervención para que cuando llegue ese tipo de situación, no tengamos nosotros que ser testigos de esas imágenes en las que vemos a un vehículo cargado de productos que no puede avanzar. Coño, pero es una cosa tan elemental, es un asunto tan básico, es un asunto tan lógico, en cierto modo tan sencillo, que yo no creo que haya que traer a nadie, ni de Baikonur, que es el centro de donde despachan los cohetes en Rusia, ni tampoco de la NASA, de que para determinar cómo nosotros podemos tener vías de acceso que sean factibles como para que los alimentos puedan salir de los lugares donde se cultivan, que por lo regular son zonas rurales y que a veces son zonas un poco difíciles, zonas altas, zonas cercanas a ríos, a arroyos, pero tiene que aplicarse en eso el Ministerio de Agricultura en algún momento. ¿En cuál momento? No sé. Que comiencen, que se tomen este fin de semana de vacaciones y que el lunes se sienten en una mesa el ministro de Agricultura con su técnico y que entonces empiecen a elaborar planes de contingencia como para determinar si alguien tiene el bombillito aquel que se le prenda en el caco y pueda dar soluciones para que este tipo de cosas no sucedan en lo adelante. Vámonos a un cambio. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el Más, el Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 Más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Dale un toque único a tus espacios con Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Tenemos piezas de grandes maestros como Guillo Pérez, Alberto Ulloa, Cándido Vidó, Clara Ledesma y muchos más. Estamos en el Ensanche Quisqueya, calle José Tapia Brea. Te puedes comunicar con nosotros al 809-972-4011. Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Cada grano es una experiencia gourmet que transforma nuestros platos favoritos. Dos Pinos Premium. Sabor auténtico, calidad insuperable.
Bien, seguimos aquí en su espacio control semanal. Em, Miren, se ha estado hablando mucho eh, sobre el tema de, de la justicia, del sistema de justicia nuestro. Y hay muchos ejemplos en el que la gente, al ver los resultados eh, de algunos casos que que son eh, y que son judicializados, que van a corte, eh, mucha gente queda decepcionada y cuestiona entonces no solo el sistema de justicia, sino también eh, a sus actores, fiscales, jueces, porque eh, últimamente, y máxime en, en este gobierno, en el gobierno del PRM, todos los casos, o la mayoría de los casos, el 90% de los casos que se han llevado a la justicia de ex funcionarios, eh, se han quedado en la gatera. Si hágase la idea de lo que es la gatera, es esa compuerta de ese espacio físico donde está el caballo, que cuando va a salir hay que abrirle, pero la vaina se queda cerrada y el caballo se queda ahí y ya. Por eso es que dicen se quedó en la gatera. Miren, ahí tenemos el caso más reciente del ex director de casinos y juegos de azar en la administración del expresidente Danilo Medina, que va a la corte eh, y se acoge a ese recurso de oportunidad para devolver supuestamente 20 millones de pesos de un tema de 200 millones. Ya nosotros tuvimos recientemente em, unos temas ahí con Mimilo, que es mencionado Mimilo por este señor que fue el director de casino, siendo Donald Guerrero eh, ministro de Hacienda. Ustedes saben que eh, la Dirección General de Casino y Juegos de Azar es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Eh, Señor director, usted tiene ahí la comparecencia de ese ilustre eh, caballero que fue director de casino en esa administración de Donald Guerrero, la comparecencia en la corte. No sé si usted pudiera, a ver si escuchamos algo de lo que él dice, de cómo fue que se desarrolló todo ese tema con él y con lo cuarto que tenía que pedirle a las bancas de apuestas
legales e ilegales, no importa. Es decir, era buscarse un billete. Por favor. Entonces, mantener una vigilancia para que las 4 que se van a construir, se van a entregar este año, las 4... Otra información que la vamos ahora a desarrollar, y me estoy refiriendo, sí, yo te la envié. Bueno, pues, decía yo que nosotros, en ese sentido, nosotros, los ciudadanos común y corriente, que no tenemos nada que ver con caso alguno de ningún tipo, que no estamos metidos en nada, lo que no estamos metidos en nada, es decir, a lo que no se le puede en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, señalar ni como ladrón, ni como mañoso. Nosotros nos quedamos con la boca abierta porque recuérdense que ayer presentábamos imágenes de la Masha cuando salía de la corte con una medida de coerción que le favoreció a ella y a su acompañante, la manera en que ella se expresó diciendo que conmigo, que nadie puede, conmigo nadie puede y vamos para afuera y ahí es que nosotros somos duros y toda esa vaina. Y nosotros decimos, bueno, pues la justicia aquí, esa vaina está manga por hombro, como dicen. Es decir, aquí se le da libertad a aquel que comete un ilícito de una manera olímpica. Eso fue lo de Masha en el día de ayer. Ahora vemos lo de este señor que fue, como les dije, el director de casino y juego de azar en la administración de Donald Guerrero como ministro de Hacienda. Y el tigre se acoge a ese recurso de oportunidad y solamente tiene que devolver 20 millones, no sé de cuántos millones, si él está devolviendo 20. Y con todo el cuidado tengo que decirlo, pues yo no sé si decir que fue que él se lo robó. No sé si se puede decir todavía que él está devolviendo un dinero de algo que no le pertenecía, porque él lo está devolviendo, pero él está devolviendo una parte, un chin, 20 millones, y además de eso 2 vehículos. Pero no sé, yo lamento no tener a mi lado aquí a Bernardo, que mi abogado, que me hubiese indicado si yo puedo decir que el que devolvió 2,000 se robó 20,000, o el que devolvió 1,000 se robó 1,500 millones, y el que devuelve 20 fue porque se robó 200 o 300 millones de pesos. Es decir, coño, porque nadie va a devolver 20 millones así de una manera graciosa. ¿Y por qué yo voy a devolver 20 millones? Pues yo no hice nada. Ah, pero es que este señor dice que él recibía órdenes del ex ministro de Hacienda para que fuera a todas las bancas e hiciera una recogida en Foniuna de suma que oscilaban entre los 3,000 y pico de pesos y los 6,000 y pico de pesos. Ya ustedes pueden imaginarse de la cantidad de bancas que hay en el país, usted yendo a buscar 3,000 y pico y 6,000 y pico a cada banca, son unos chelitos. Vamos a escucharlo. Tengo 70 años de edad y es la primera vez que me veo envuelto en un proceso de esta naturaleza. Soy ingeniero civil
de profesión. Y no tengo conocimientos legales. Realicé acciones sin tener el conocimiento de que eran delitos. José Torino, fui director de casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 18 de marzo de 2019. Pero eso era fenómeno. A los 2 o 3 días de estar en el Ministerio de Hacienda, el señor ministro de ese entonces, señor Donald Guerrero, me dio instrucciones para ir al despacho del señor Emilio Jiménez, Ramón Emilio Jiménez, ubicado en la avenida Winston Churchill, en el edificio de América Latina. El señor Jiménez me indicó que yo era el director de casinos allá en Hacienda y que el director de casinos a nivel nacional en la calle era él. Ilegales y se mantuviese Hacienda. Bien, Arturo Chala Guerrero, ese era en ese momento el director de casino, Arturo Chala Guerrero, y él está involucrado en ese tema donde está Donald Guerrero, donde está José Ramón Peralta, en ese caso. Él admite que cometió un acto de corrupción. Él lo admite y por eso él devuelve con un cheque la suma de 20 millones de pesos. Y además de eso, él entrega un carro, un Audi, un Volvo, y ya, es decir, yo no sé cuánto, no sé qué cantidad de dinero estaba envuelta en ese tema de ese peaje que pagaban esas bancas. No tengo ni idea. Pero si tú estás devolviendo 20 millones y estás devolviendo un Audi y estás devolviendo un Volvo, coño, pues entonces, es decir, lo otro con lo que te va a quedar, ya con eso tú estás liquidado. Pero el tema no es si tú te liquidas con lo que te queda después de tú devolver 20 millones y devolver 2 vehículos, y tú tenés 70 años y tú ser ingeniero y ser la primera vez que estés en un caso como ese. Ese no es el tema. El tema es que todos los casos de corrupción, todos los casos de corrupción se están resolviendo con una oportunidad al imputado, es decir, que el imputado se acoja a esa figura de la oportunidad para que devuelva algo, se quede con el grueso de lo que se robe y se vaya para su casa y viva tranquilo. ¿Y cómo diablo entonces que la justicia está actuando? Es decir, te agarro con 2 paquetes de marihuana y después te mando para tu casa.
oigan bien, y suponemos que es, su uso está prohibido, aunque aquí se fuma pila en toda parte. Pero, bueno, y entonces encima de eso, ¿verdad? Encima de eso, de que te devuelvo, y yo no sé cómo diablos no le devolvieron todo. Es decir, yo no sé cómo fue que no le devolvieron todo, pero bien, no importa. Este señor ya se va tranquilo para su casa, devolvió 20 millones, punto. Ok, devolviste los 20 millones. Devolviste los 2 carros. Tirate para el medio a los otros, porque ese es otro tema. Es que no es solamente el hecho de que devuelva parte de lo que te robe, es que además tú chivatees a lo que hicieron causa común contigo. Pues tú, coño, entonces hay que tener, qué sé yo, Dios mío, si usted no puede, mire, si usted no tiene lo colgante para meterse en una vaina, no se meta mejor, no se meta. No se meta, porque es que después usted va a ir a la corte a hacer el ridículo. Usted va a ir a la corte a hacer ridículo. A mostrarse como un arrepentido, pero mi compañero, a mostrarse como un arrepentido, qué sé yo, afligido ante un juez, sumiso ante un juez. Coño, pero cuando usted llega a su casa, usted se va a reír de oreja a oreja porque usted sabe que usted tiene su caleta, su caleta usted la tiene ahí repleta, usted le devolvió 2 cheles al Estado y esta porquería de justicia que tenemos a todo el mundo ahora le pone en bandeja de plata, mira, este recurso de oportunidad, agárralo por ahí, devuélveme un par de pesos y quédate con lo otro y vete para tu casa tranquilo. Vámonos a un cambio. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el más, el super más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Dale un toque único a tus espacios con Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Tenemos piezas de grandes maestros como Guillo Pérez, Alberto Ulloa, Cándido Vidó, Clara Ledesma y muchos más. Estamos en el Ensanche Quisqueya, calle José Tapia Brea. Te puedes comunicar con nosotros al 809-972-4011. Enmarcados y Galería de Arte Chanel. Cada grano es una experiencia gourmet que transforma nuestros platos favoritos. Dos Pinos Premium. Sabor auténtico, calidad insuperable. Bien. Miren, ustedes me han
he estado soportando como un habla solo en el programa, pero yo nunca estuve solo. Yo siempre tuve a mi lado a mi compañero Bernardo Sánchez. Lo que sucede es que a veces Bernardo, en algunos temas, Bernardo no le gusta mucho emitir opiniones y entonces se comporta de una manera muy tímida, pero yo le dejo lo que resta de programa en este tramo final a mi compañero Bernardo y saludarte para que la gente vea que yo te tenía ahí al lado. Sí, muchas gracias, Luis Ventura, y saludo a ese público de este espacio Control Semanal que siempre nos siguen y que nosotros agradecemos infinitamente de que nos sigan en las redes del programa y que nos hayan acompañado de manera tan fiel, tan vehemente durante todos estos tiempos que tiene este programa Control Semanal, que siempre es reiterado, tiene un público. Claro, no es ese público que le gusta que le diviertan, que le entretengan con chisme. Nosotros tratamos de tener aquí un contenido que va dirigido a cierta gente, no a todo el mundo. Por esa razón no especulamos sobre las informaciones que damos ni de los comentarios. Tratamos de que sean lo menos sesgados posible. Pero en el tema al cual te estaba refiriendo últimamente, Luis Ventura, yo no sé, a lo mejor él entenderá, la persona que delató a sus compañeros, que él está haciendo un bien, en este caso a la sociedad, de primero entender que está devolviendo algunos de los bienes que obtuvo de mal habido. No sé si serán todos o será una ínfima parte. Y obviamente que también el hecho de convertirse, en este caso, en aliado del sistema de justicia, pudiera ser reconsiderado al menos por la sociedad, por lo menos en su opinión. Esa es la opinión que él, el sistema nuestro contempla lo que le llaman la delación premiada, la colaboración con el sistema de justicia. No es una cuestión que es exclusiva de la República Dominicana, obviamente de que quizás no sea en esa forma, porque la justicia tiende, en cierto modo, a llevar un mensaje de reparador, es decir, reparador del daño, de modo tal que no cualquier otro se aventure a cometer ilícito de ese tipo, porque si, por ejemplo, una persona dice, bueno, pues si yo voy al Estado, me robo 40 millones, qué sé yo, y tengo que devolver 20 y no hay problema, me voy para mi casa con los otros 20, bueno, pues entonces, lejos de ser una señal que desincentive la corrupción y la criminalidad, entonces el efecto sería lo contrario. Entonces, desde ese punto de vista pudiera ser un acto muy reprochable, aunque bien reconocemos que en el aspecto legal está contemplada el tema de la delación premiada. Y es un día como hoy, Luis Ventura, en 1910, muere ese gran poeta que se llamó Miguel Hernández. Y yo quisiera también recordar el fallecimiento en el año 1956 de ese gran escritor que se llamó Pío Baroja. Pío Baroja, un médico, como otros muy notables, que luego se dedicaron a la literatura, como fue Antoine Chejot, Arthur Conan Doyle, por ejemplo, el de ¿cómo se llama? Este famoso detective británico, Sherlock Holmes. Exactamente. Escritores que hicieron, aparte, como un medio de distracción, diría yo, de su carrera principal, que era la medicina, una especie de escape dentro de la literatura, y que le fue muy bien. Quisiera ver si puedo un poema de Miguel Hernández que quizá la gente, porque hay muchas personas que todavía encuentran o que creen encontrar dentro de la poesía un modo de expresión que
todavía vale la pena si lo encuentro. Lo compartiría con ustedes. Sin embargo, Luis Ventura, me gustaría señalar, por ejemplo, en el programa anterior estuvimos hablando de los temas del presidente Donald Trump y la iniciativa, pudiera decirse así, o los actos bélicos que se están cociendo en el mundo, como bien señalamos en el último programa, ya el recrudecimiento de nuevo en la Franja de Gaza, por una justificación de que bien puede estar desde el punto de vista de las informaciones, por lo menos que se vierten, ha sido una violación de los acuerdos por parte de Hamas. Pero el hecho de que, por ejemplo, el presidente Donald Trump mandara de nuevo a que Estados Unidos empiece de nuevo a probar sus armas nucleares, si bien podía verse como una respuesta justificada ante, qué sé yo, algunas maniobras que pudieron haber llegado, por ejemplo, Rusia y otras naciones, evidencian en cierto modo de que el presidente Donald Trump, en los actos en los que estuvo involucrado en procura de la paz mundial previo al Premio Nobel de la Paz, no procuraba más que otra cosa de ver si lo conseguía, porque al parecer las acciones que se han hecho luego de ahí no evidencian otra cosa, aparte de esas confrontaciones que tiene es con regímenes sobre los cuales yo no comparto en lo más mínimo, como el de Colombia, como el bien sabido de Venezuela, como en el caso de México, como en el tradicional conflicto con Cuba, en el caso de Nicaragua y otros que yo repito, no comparto, pero no tiene el Estados Unidos la supremacía como para juzgar a su antojo, ni subyugar, ni chantajear, ni querer doblegar a esa nación en función de su poderío. Donald Trump hace tiempo que ha venido con una consigna de hacer grande América de nuevo, y con lo cual yo estaría de acuerdo, porque una figura grande dentro del continente favorece al entorno, pero debe ser sobre la base del liderazgo, no sobre la base del chantaje, del sabotaje, de la manipulación geopolítica. No tiene el derecho de juzgar sobre la base del narcotráfico, temas que tienen que ver con derechos humanos y otras no. Y ese siempre ha sido una práctica común de los gobiernos de Estados Unidos. Bueno, hemos llegado al final, Luis Ventura. Sí, ya se nos terminó el tiempo, pero lo que dijiste, lo dijiste, tú hace mucho que querías decir eso. No. Y ahora ya tuviste la oportunidad, lo dijiste, pero de todas maneras yo pienso que a esa gente hay que meterle mano, y está bien, yo le doy mi total apoyo, lo tiene Estados Unidos, siempre y cuando las determinaciones que tome, insisto, la solución de esos pueblos, señores, tiene que ser desde dentro. Cuando los pueblos quieren hacer cosas, lo hacen porque así se ha podido evidenciar la historia. Pero si no pueden ser. Tenemos que ayudarlo. Si yo no justifico la intervención de Estados Unidos aquí, tampoco en otras tenemos naciones. Que ayudarlo. Ahora, ¿qué ha pasado? Es que no hay la suficiente capacidad ni liderazgo para que alguien pueda aglutinar eso y sacar a esa gente del poder, que así debería ser. Bueno, entonces reiteramos nuestra bienvenida, welcome, a la nueva embajadora de Estados Unidos que llegó hoy al país. Le damos la bienvenida y que recuerde que esta es su casa.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Pasen buenas.